nos han pedido a través de Fausto que abordemos un poco sobre las emergencias quirúrgicas de la pandemia. Yo he querido hacer una pequeñísima introducción para poner las cosas como están en el hospital, para que se pueda entender justamente lo que Fausto nos va a comunicar, ¿no? Nuestro hospital en estos momentos se encuentra, como ustedes pueden ver, en la fase más alta, una fase 5, una fase de emergencia, en cuanto al número de pacientes COVID y a la cantidad de recursos que esta consume. Iniciamos con una alerta media casi de inicio y nos mantuvimos como hasta fines de abril, mayo con una alerta media y a partir de junio empezó a crecer exponencialmente con los efectos del Día de la Madre y los efectos del Día del Padre y los cambios de semáforo del gobierno. Es así como en estos momentos estamos en un estado de emergencia, en una fase 5, en donde tenemos una ocupación de UCI y de hospitalización designada para COVID mayor al 75%. De, de hecho del, del, de las camas de UCI estamos con una ocupación mayor al 100% y pues las camas de hospitalización también. Por este momento ya mantenemos el triaje respiratorio de manera permanente. Los recursos del hospital han sido ya significativamente limitados porque están siendo priorizados para estos pacientes y en este momento actual, desde que iniciamos esta fase ya de alerta alta y la fase de emergencia, pues nos hemos quedado solamente con las urgencias y las urgencias no diferibles, después de un triaje que se realiza en la atención de la gente. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo los cirujanos? Pues, ¿no es cierto? Los cirujanos estamos en una fase 5 también, estamos con un equipo unificado de cirujanos distribuidos en 2 guardias y nuestra cobertura se ha basado en valoraciones de emergencia, interconsultas en los pisos, cirugía de emergencia y apoyo en las áreas COVID a través de las guardias multidisciplinarias y a través de algunos colegas que se han sumado a los equipos de terapia intensiva también. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cuáles son nuestros números? Pues nosotros hemos atendido del 16 de marzo al 21 de julio, es decir, al día, al día de ayer, 1.245 visitas de sala, 362 valoraciones en la emergencia, 222 respuestas a interconsultas generadas en los pisos, 150 cirugías de emergencia realizadas. Hemos tenido 17 pacientes quirúrgicos que se han positivizado durante la hospitalización y han subido a los pisos COVID, 5 cirugías COVID positivo, más una del día de hoy 6. Y pues como anecdótico, un par de manejos clínicos de las apendicitis agudas que pues se venía preconizando desde hace unos momentos y pues en este momento se ha vuelto realidad en los casos bien seleccionados. Eh, Más o menos para que ustedes vean, son 150 cirugías, 61 han sido por problemas apendiculares, 46 por problemas de la vesícula, han habido exploraciones vasculares, resecciones oncológicas pertinentes, especialmente en las fases de alerta media, donde todavía podríamos hacerlo, y pues el resto, drenajes, colocación de catéteres, drenajes de abscesos, curaciones de úlcera y cosas que se han venido realizando por parte del equipo de cirugía general. Pues con esto damos apertura ya a la intervención de parte de la unidad de cirugía general del doctor Fausto Quichimbo, quien es pues doctor en medicina y cirugía, especialista en cirugía general y laparoscópica. Es cirujano de planta de nosotros, del Hospital José Carrasco, dedicado al área de la emergencia en estos momentos. Además es profesor del posgrado de cirugía general de la Universidad de Cuenca y también profesor de cirugía de la Universidad Católica de Cuenca e instructor de cirugía experimental e investigación quirúrgica de la Universidad de San Francisco de Quito. Entonces, con este preámbulo, pues le damos la bienvenida a Fausto para su presentación. Muchas gracias, David, por la presentación y a su vez al Departamento de Docencia
por lo que mencionó David, pues mantener estos espacios para, como se había mencionado en una de las pláticas anteriores, pues mantener no un distanciamiento social, sino más bien un distanciamiento físico. Si me permiten compartir la pantalla. Bueno, vamos a hablar de emergencias quirúrgicas durante la pandemia y considerando la heterogeneidad de los dignan con su presencia en esta sesión, pues trataremos de dividir la charla y no hacerla muy extensa, pues la parte estadística ya la ha mencionado el doctor Barzallo. Insistir un poco, me voy a permitir utilizar este espacio sobre otra patología que si bien no está eh, determinada aparentemente como, como las primeras causas de muerte de nuestra población, pues si las unificamos a todas ellas y las unimos dentro del manejo de trauma, pues considero pertinente más que nunca cuando vemos hospitales saturados, cuando vemos un sistema de salud que está a punto de colapsar, pues pretender hacer algo de concientización sobre lo que podríamos, sobre las otras patologías que podríamos disminuir. Hoy en día los hospitales como el nuestro están saturados con pacientes de COVID y si tenemos en nuestras manos las armas para disminuir las incidencias de estas otras patologías como la de trauma, pues poder hacerlo, ¿no? Nuestra emergencia ha tenido una evolución a través de los años que venimos relacionados ya con el hospital, pues hace 25 años empezamos nuestra primera actividad laboral sin relación de dependencia y precisamente en el área de emergencia. Todavía tenemos algunos colegas en laboratorio sobre todo que todavía seguimos laborando en esta institución tan querida por el personal. Ha tenido varios cambios, menciono, en virtud de aumento de las coberturas incluso, pues con la cobertura que ahora mantiene, pues Seguro Campesino desde algunos años, algunas décadas atrás, y luego la extensión hacia la población pediátrica y los menores de 18 años, pues ha tenido que hacer una serie de modificaciones en nuestra institución y el área de emergencia no ha sido la excepción. Recuerdo que poco antes, algunas semanas antes de iniciar este periodo para el que nadie estaba preparado, pues hablábamos con anhelo de la ampliación de la emergencia, incluso se empezaron a hacer algunas adecuaciones para ello, soñando en algún momento en tener un centro de trauma también en el Hospital José Carrasco Arteaga, pues en virtud de eso planteamos esta plática, pues dirigida también hacia mencionar cómo se ha manejado el trauma o cómo deberíamos manejarlo, entendiendo que la mayoría de ustedes tienen conceptos claros de cómo abordar un paciente politraumatizado, sin embargo nunca está por demás pues revisar algunos conceptos que han ido cambiando. Me disculpan si en algún momento pues se nos cambia el chip a la parte de docencia, ¿no? Pues desde algún tiempo estamos relacionados con la misma y empezamos siempre las charlas de emergencias, de trauma, pues mencionando que ahora sí empieza la sangre y debemos estar preparados para la Tercera Guerra Mundial con escenarios catastróficos. Sin embargo, pues ya estuvimos sometidos a una prueba de qué tan eficiente es nuestra respuesta como sistema de salud cuando se presentó, pues hace cuántos años, hace 4 años, eh, esta catástrofe natural en la provincia de Esmeraldas. Y ya pues inicialmente empezamos a pensar en movilizar un hospital, a adecuar un escenario para un hospital móvil, entre comillas, y aumentar la cobertura de atención a los pacientes víctimas de estos eventos. Siempre nos va a sorprender la naturaleza con escenarios para los cuales no estamos preparados, al menos localmente, ¿no? El peligro está más cerca de lo que nosotros podemos considerar. Dentro de los eventos relacionados con el trauma, pues los accidentes de tránsito se llevan un 25% de las lesiones producidas por esta causa. Que si están malas las vías o si están buenas las vías, pues siempre habrá gente más o menos prudente que mientras haya señalizaciones de 90 kilómetros por hora, pues estacionemos en los dos lados de la vía, o cometamos la imprudencia de rebasar mientras un carro va de frente, o el más imprudente quizá pues tomando fotos desde un carro blanco para compartir lo que no se debe hacer, y a veces pues precisamente ese ímpetu por hacer docencia quizá nos ponga en un riesgo superior, ¿no?
la segunda prueba en los últimos tiempos de la medida de nuestra capacidad de respuesta a eventos, pues fue hace menos de un año, la conmoción social y política que también pues cuestionó un poco nuestra capacidad de respuesta. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedió hace 7 meses. Nos dábamos el abrazo de feliz 2020 y recibíamos la noticia de un brote exagerado, de una neumonía de etiología desconocida. En 7 meses todos nos hemos dedicado, todos hemos leído infinidad de artículos relacionados con esta patología y que ha causado tantas muertes, ¿no? Eh, eh, lo bueno de hacer la medicina basada en evidencias es que estaremos siempre con el estado de arte. Sin embargo, en situaciones como esta, pues no sé si lo más prudente sea basarnos en la medicina basada en la fisiopatología, en virtud de que si sale un artículo y pues mañana a lo mejor queda refutada esa teoría y ya hemos aplicado ese tratamiento. Por ahí recuerdo que se mencionaba la citromicina, se mencionaba la ivermectina, si mal no recuerdo, pues algunas de esas situaciones han sido descartadas ya. Dentro de los lineamientos que nos han propuesto a cirugía, pues las dos líneas de medicina, pues han emitido criterios más o menos similares, ¿no? Y que los hemos ido aplicando en mayor o menor medida en nuestro hospital. Recomendaciones generales para todos los servicios quirúrgicos, eh, determinar cuáles son las cirugías de emergencia y cuando éstas se tengan que realizar en pacientes críticos o pacientes sospechosos, pues cuáles son los protocolos a seguir. Quizás fue válido en los primeros instantes de la pandemia, ¿no? Pues en este momento me atrevo a decir que podríamos considerar que todos son pacientes sospechosos y más bien quedaría pues a nuestro alcance utilizar las medidas de prevención, el equipo de protección personal que ya lo han sabido describir de manera muy técnica y muy científica en las sesiones anteriores. Una planificación preoperatoria efectiva, seleccionar los casos, los que se deban diferir o no, configurar la sala de operaciones, pues pienso que los directivos han hecho un buen trabajo en este sentido, pues tenemos un área para operar a los pacientes con COVID que está alejada del quirófano para el resto de pacientes. El transporte del paciente al quirófano, pues se ha tratado de canalizar también de la mejor manera para evitar este riesgo. La preparación quirúrgica y la disminución del personal dentro de las áreas, que haya un menor flujo de personal que atiende al paciente quirúrgico, pues ha diezmado un poco la docencia que podemos realizar con nuestros residentes de posgrado. Eh, Buscando quizá otras alternativas para complementar. Sin embargo, pues la reducción de procedimientos por emergencia y más aún todavía los programados pues han sido tan altos como una cifra aproximada de 28 millones de cirugías suspendidas durante esta etapa a nivel mundial. Consideraciones anestésicas, pues no me van a dejar mentir algunos colegas que están en la sesión, pues somos de los cirujanos que preferíamos en el momento de intubación del paciente colocarnos al lado derecho de la vía aérea para, aunque sea, pues llevar la comisura labial y prestar asistencia al anestesiólogo. Sin embargo, pues ahora el protocolo es claro, no lo vamos a repetir, pues deberíamos esperar que se aborde la vía aérea y luego ingresar el equipo quirúrgico. La vía de abordaje quirúrgico, yo creo que más de uno de los colegas hemos tenido el desacuerdo en, bueno, qué vía vamos a utilizar, si la mejor vía es la abierta, si la mejor vía es la paroscópica. Ya fue refutada esta teoría y realmente pues si se generan aerosoles por el neumoperitoneo generado por la introducción de CO2 en la cavidad abdominal, pues es igual o contaminado que en cirugía abierta. Se ha aislado el líquido, se ha aislado este virus en otros líquidos biológicos, en contenido intestinal, en líquido peritoneal, en líquido seminal. Se publicó ya un caso por transmisión materno-fetal. Las condiciones para el alta temprana, pues es lo que pretendemos, ¿no? Incluso convertir ciertos procedimientos más bien en cirugía del día para poder limitar o disminuir ese riesgo de contaminación. Las guías norteamericanas igual coincidieron en diferir los procedimientos que se puedan hacerlo y dedicarnos pues exclusivamente a las cirugías con riesgo vital.
Aquí una situación que quizá no la hemos aplicado, pues una recomendación que la hizo a finales del mes de abril o principios de mayo, pues hacer un triaje dependiendo, y quiero ser claro en este concepto, dependiendo de la calidad de vida que podamos ofrecer a un paciente grave con el procedimiento quirúrgico. En cierta forma estamos hablando de limitar el soporte, ¿no? De acuerdo a la calidad a la calidad de vida que podemos ofrecer con procedimiento operatorio y a los recursos disponibles. Hoy más pertinente que nunca, pues eh, nuestro hospital cada vez va descendiendo con pisos que se saturan con pacientes víctimas de COVID-19. Protocolos según especialidades, pues yo creo que todas las especialidades se han esforzado y han propuesto protocolos para intervenir los pacientes que deban hacerlo, los que podamos hacer un manejo clínico, pues hacerlo también, ¿no? Quizá una tarea para el departamento de bioética, ¿no? Pues quizás es el momento de empezar a plantearnos este triaje intrahospitalario y de definir pues cuáles son las condiciones para hacer limitación del soporte y optimizar los recursos, ¿no? Es algo a lo que estamos abocados y podría generar incluso problemas de orden no solo ético, sino hasta desde el punto de vista legal. Protocolos de manejo no operatorio, pues prácticamente dentro de las cirugías de emergencia, si las dividimos entre emergencias clínico-quirúrgicas y trauma, pues las emergencias clínico-quirúrgicas casi todas pues tienen una posibilidad de hacer un tratamiento, con el perdón de mis colegas cirujanos, un tratamiento no operatorio, una apendicitis aguda, de una policistitis aguda, de una enfermedad diverticular, pues sin embargo, pues también hay estudios muy serios que demuestran que cuando estos pacientes con manejo clínico inicial se complican, pues se complican de verdad, pues y el procedimiento operatorio muchas veces es mucho más complejo y como resultado no tan efectivo como manejo quirúrgico inicial. El desarrollar vías de transferencia también creo que lo estamos aplicando de manera efectiva. De hecho, pues los pacientes que puedan ser atendidos en hospitales de segundo nivel, pues los estamos transfiriendo según los lineamientos que nos han planteado los directivos del hospital. Eh, la presentación de los casos especiales, someterlos a junta médica, pues con las limitaciones y guardando las diferencias que se mantienen a nivel hospitalario con el nivel de docencia, pues hemos tratado de mantener esta actividad pues con nuestros residentes de posgrado. Y la última recomendación que genera pues el hecho de tener que suspender procedimientos que lo estábamos ya a punto de hacerlo en otros procedimientos que sabemos que tenemos la destreza, quizá la capacidad técnica para realizarlo, los recursos, pero que no lo vamos a poder hacer. Vamos a dejar de hacer lo que más nos gusta a los cirujanos, pues aplicar nuestras destrezas manuales, pues eh, es parte de la recomendación, ¿no? Dentro de las recomendaciones para trauma, pues no han cambiado mayormente. Eh, Considera las prioridades de atención en el paciente politraumatizado, la vía aérea, el control de la hemorragia. Acá este paper de cirugía de trauma y emergencia, pues empezaba con el control de hemorragia, quizá extrapolando un poco lo que hace, lo que indican las normas de ACLS, no empezar con el CAB, pues acá con el control de hemorragia, que en el ámbito quirúrgico y de trauma específicamente, pues está limitado a la atención prehospitalaria, el XABCD que lo manejamos actualmente, pues no. Y este estudio pequeño que fue publicado en la semana anterior sobre si ya es el momento más bien de utilizar protocolos para manejar áreas separadas dentro de cada uno de los departamentos. Yo creo que es poco aplicable en nuestro medio tener un área de cirugía para pacientes quirúrgicos COVID y un área de hospitalización, me refiero, de cirugía para pacientes no COVID y de traumatología y de las subespecialidades de todas las subespecialidades, pues no creo que sería aplicable en nuestro medio. Y las pruebas de PCR al ingreso para determinar pues una infección nosocomial y ocupacional. Pues sé que van a hacer todos los esfuerzos, pues tanto el departamento de medicina ocupacional como epidemiología, infectología, inmunología, para saber pues si es el momento de más bien empezar a aplicar con mayor flexibilidad pues estas pruebas a todos los que elaboramos en hospitales destinados a la atención de estos pacientes.
Las estadísticas extranjeras no siempre son las mismas de nuestro medio, ¿no? Pues este artículo mencionaba que el trauma no está en cuarentena, no hace cuarentena, e incluso con cifras bastante elevadas, pero depende de la condición social de cada uno de los lugares en donde se hagan estos análisis, ¿no? Obviamente lo que sucedió en Filadelfia pues aumentó el número de víctimas de trauma, situación que sí se diferencia de la nuestra. Una tabla muy similar, perdón, un gráfico muy similar a lo que manifestó el doctor Barzallo. Sin embargo, pues, al perdón de ustedes, son estadísticas personales. Siempre habrá la posibilidad de hacer un mayor o menor número de cirugías de acuerdo al criterio pues, individual de cada uno de los especialistas. Manejamos poco trauma, un 5% de trauma, el resto se dividen entre apendicectomías y colecistectomías en el 2019. Y los procedimientos de emergencia en el 2020, pues una disminución notoria, ¿no? Lo llamativo quizá, y para hacer un poco hasta de educación en salud, pues la colecistitis aguda pues ya superaba la apendicitis aguda en cuanto a frecuencia. Sin embargo, pues enero y febrero son los meses colecistógenos, por decirlo de alguna manera, pues por condiciones sociales, pues hay un aumento de la prevalencia de este tipo de procedimientos, sobre todo en hospitales como el nuestro, que se podrían catalogar como los hospitales de veteranos, no como un centro de trauma. La segunda parte, hablando específicamente de trauma, pues sí es un problema que genera un conflicto en el sistema de salud, porque más de 9 personas mueren cada minuto, 14.000 muertes al día, el 18% de la morbilidad y mortalidad a nivel mundial está representado por el trauma, 1 millón de accidentes de tránsito, por sus 50 millones de lesionados, perdón, 1 millón de muertes por trauma y 50 millones de lesionados a nivel mundial, como la tercera causa de muerte en todos los grupos etarios y la primera causa de muerte en la población económicamente activa, en la población joven de 1 a 45 años. Sin embargo, pues no siempre damos estos espacios, incluso a nivel de investigación, pues la diferencia es abismal entre investigación en otras patologías e investigaciones en trauma. Eh, el Journal de Cirugía de Emergencia y de Trauma, pues ponían una balanza el número de muertes como la primera causa de muerte al trauma, con 240.000 muertes anuales, con gastos muy elevados que favorecían o llevaban la balanza hacia ese lado, mientras las instituciones dedicadas a investigación en trauma pues realmente tienen financiamientos mucho menores, con inversiones mucho menores, con menos cantidad de institutos dedicados a investigaciones en trauma. Por eso me he atrevido pues a enfocar sobre todo al manejo de trauma en este espacio. Como mencionamos, el 25% pues representan los accidentes de tránsito, seguidos de causas no determinadas, del suicidio un 15%, un 11% de homicidios, pues muertes violentas, ¿no? Antigua normalidad, bueno, vivimos en una isla de paz, decían, ¿no? El Ecuador, entre los 3 países con menos homicidios, comparados con otros países con diferentes realidades. Los accidentes de tránsito que seguían siendo una causa importante de muerte en la década pasada, 2.313 víctimas letales de accidentes de tránsito, con un número de 25.500 accidentes de tránsito, que tuvo una disminución con respecto al 2015, pues quizá la implementación de medidas más rígidas que sancionan perdón, pues al incumplimiento de medidas tan elementales como utilizar el cinturón o los controles efectivos para el no uso de alcohol. Y utilizar esta diapositiva, y la utilizo pues cuando hacemos docencia y decimos que en trauma no hay cómo disminuir la incidencia. La prevención de otras enfermedades, como la rabia, pues prácticamente las medidas preventivas de inmunización han logrado hacer que esta enfermedad desaparezca por completo. Pero este bichito tenía un as bajo la manga, ¿no? Pero también nos demostró que sí se puede disminuir la incidencia en trauma. Y de hecho, pues si comparamos con los años anteriores, casi estamos a la mitad del año, al menos del corte que hace la ANT en este año, al mes de mayo, pues nos da una cifra de 622 víctimas letales, que si seguiríamos con esta tendencia, pues al final del año terminamos con apenas
1.200 o 1.300 víctimas, comparables con las cifras que teníamos hace 20 años. Por lo tanto, pues sí se puede disminuir la incidencia en de esta patología. El PHTLS lo cataloga como una patología, como un vector, como un huésped, y no lo considera como un accidente, sino como un hecho prevenible, como una enfermedad realmente. Pero empezamos a ver accidentes en los últimos 5 días que hemos ido al hospital. Hemos visto 2 accidentes a menos de 100 metros del hospital. Y creemos, insisto, pertinente pues hacer una concientización sobre esta situación. Recordar que también otros eventos relacionados con trauma, como las muertes violentas, los mismos accidentes de tránsito, pues estarán relacionadas en mayor o menor medida con el consumo de alcohol. Y recordar que ya se están dando fiestas clandestinas, hay más aglomeración tanto social como en las vías, y esto también puede incrementar el número de víctimas de trauma. Es un poquito pesada esta tabla, un poquito cansona. Recordar que se ha logrado disminuir comparando el mes de febrero siempre ha sido un mes en el que hay más accidentes, con el mes de abril, en donde todos estuvimos confinados. Pues la disminución en trauma, que hasta hace poco consideraba, al menos personalmente, y perdón que hable en primera persona, pues que era algo imposible disminuir las cifras del trauma, pues disminuyó un 75%. Eh, Igual a nivel de accidentes, del número de accidentes, del número de lesionados, de las víctimas letales, pues todas han experimentado una caída pues bastante importante. Sin embargo, pues ya empieza a incrementarse de nuevo la curva ascendente, y no sabemos qué es lo que va a pasar. Pongamos en color verde pues como interrogante lo que viene en los siguientes meses, y creo que todos somos en mayor o menor grado pues responsables de las cifras que se puedan manifestar pues de aquí en los meses que quedan, ¿no? Si no vamos a tener una capacidad operativa en el hospital para recibir a más pacientes, pues lo menos que podemos hacer es que, por un lado, los pacientes víctimas de trauma pues no ingresen a utilizar un espacio que está reservado en este momento para los pacientes contaminados o infectados con COVID, más bien dicho. Y por otro lado, pues ya siendo pesimistas, pues el hecho de ingresar a un hospital habrá mayor riesgo para estos pacientes de contagiarse, para sus familiares, los que van a donar, los que van a visitar a los familiares, pues podríamos disminuir esta incidencia. Quizá algún colega me pueda decir, no, las causas de muerte pues son enfermedades hipertensivas, diabetes mellitus. Sí, en la década anterior se manifestaba de esta manera, pero si agrupamos en trauma lo que diezma nuestra población, los accidentes de transporte terrestre, un 5.4%, más un 3.8% de agresiones y homicidios, pues solo con esto ya sumamos más de un 9%, y supera como causa de muerte las enfermedades mencionadas anteriormente. Se realizó un corte el 1 de junio de la mortalidad y morbilidad del año anterior, y hemos rescatado algunas cifras. Bueno, aparentemente no es tan importante, es la sexta causa de muerte, los accidentes de transporte terrestre, pero esto es a nivel de la población general. Solo separando en sexo biológico masculino y femenino, pues ya pasa a constituir el trauma como la segunda causa de muerte en la población masculina. Sumamos agresiones y homicidios, un 9%. Y esto sorprende un poco porque la población pediátrica, pues al menos particularmente, lo considerábamos como una causa de muerte importante. No hacemos pediatría, entre paréntesis, pues el trauma, y ya sube a la quinta causa de muerte, los accidentes de transporte terrestre, para lo cual tendríamos que estar preparados los cirujanos y en general los médicos que podemos trabajar en áreas de emergencia. La obstrucción, los accidentes que obstruyen la vía aérea, que es ACLS, SPALS, también es algo de ATLS. Bueno, no está muy bien determinado, no es la primera elección la vía aérea quirúrgica, pero podría requerir nuestra competencia también. Los adolescentes, acá las cifras son peores todavía, ¿no? La primera causa de muerte, lesiones autoinfligidas. La segunda causa de muerte, accidentes de transporte terrestre. La cuarta causa de muerte, accidentes de sumersión.
La quinta causa de muerte, agresiones, homicidios, englobemos todas ellas en el grupo de trauma, pues ya tenemos casi un 50% de mortalidad con eventos relacionados con el trauma, que sí se pueden prevenir, insisto, y que consideramos hasta hace poquito que no se podía disminuir su incidencia, pero el encerrarnos en nuestras casas sí ha tenido una ventaja, y al menos palpable, pues son las estadísticas de las muertes por trauma. Los jóvenes y adultos jóvenes, igual las primeras causas de muerte son eventos relacionados con trauma y superan el 50% de la mortalidad eh, en este grupo etario. Eh, en la edad mayor, de 30 a 64 años de edad, los accidentes de transporte terrestre pasan a constituir la segunda causa de muerte, y la sexta causa de muerte, pues agresiones y homicidios. Por ahí están las lesiones autoinfligidas entre las 10 primeras causas de muerte. Una golondrina no hace verano, pero intentamos a nivel universitario, pues precisamente la población más vulnerable, pues en alguna medida hacer un plan piloto, publicarlo en redes, en algún canal local, para tratar de disminuir la incidencia, rescatando pues que el riesgo es doble, ¿no? Primero, pues uno, contagiarse en el hospital, y en segundo lugar, utilizar un espacio que está destinado para otro paciente por un hecho que puede ser prevenible. Y yo mencionaba a los estudiantes, con que uno de cada 100, con que uno de cada 1000 haga conciencia, pues podemos quizá evitar una muerte o una lesión severa, ¿no? Yo digo, ya hay uno, pues al menos personalmente, pues si uno está promoviendo este tipo de concientización, pues a tratar de evitar estos eventos, ¿no? Solo voy a mencionar la tercera parte de este conversatorio, recordando cuáles son las metas que tiene la norma, la guía que nos plantea el ATLS para el manejo inicial del paciente politraumatizado. Tenemos que actuar contra el tiempo, evaluar la condición del paciente con precisión y rapidez, reanimar y estabilizar según las prioridades. Pues, si dejamos de respirar en pocos segundos, terminamos con nuestra vida. Si tenemos solo un pulmón funcional, quizá en pocos minutos. Si tenemos un shock, a menos que sea una hemorragia exsanguinante, pues nos da quizá algunas horas. Un hematoma subdural en un paciente con algún grado de atrofia cerebral, pues quizá días o semanas. Pues si seguimos esas prioridades, pues obviamente vamos a ofrecer una mejor posibilidad de sobrevida. El, el numeral 3, pues quizás sea también importante mencionarlo ahora, ¿no? Determinar si las necesidades que tiene el paciente exceden los recursos. Pues si en algún momento tenemos que hacer más áreas multidisciplinarias, pues lo que pro, proponemos es dar las medidas de atención inicial, llegar a los anexos de la revisión primaria, los exámenes complementarios más importantes, y con eso definir, ¿tenemos los recursos, tenemos los medios para manejar este paciente, o lo tenemos que referir a otro hospital? Tampoco podemos desde la ambulancia enviar al paciente de vuelta, pues a que busque otro hospital. Los protocolos son claros, y habría que trabajar con sobrellevar esta situación, pues promoviendo todos los que hacemos de emergencia, pues que se realice una evaluación primaria y una estabilización, y transferir al paciente, coordinando obviamente pues esta transferencia, ¿no? Y asegurar que durante el trayecto pues no se presente ninguna descompensación que se pueda eh, presentar. Nos vamos a pelear un poco con nuestros colegas eh, internistas, ¿no? El manejo del trauma, pues en su primera fase, en la fase inicial, pues lo primero que pretende es tratar lo que está amenazando la vida del paciente. El diagnóstico definitivo, pues no es esencial para iniciar el tratamiento. En teoría, todos los médicos deberíamos estar capacitados en hacer reanimación cardiopulmonar, y lo que nos compete a nosotros, pues hacer una atención inicial del trauma de manera óptima, independiente de nuestra especialidad. No necesitamos el diagnóstico de inicio. Si está sangrando la primera rama de la mamaria interna, no tengo que hacer ese diagnóstico, tengo que colocar un tubo de tórax, y con entrenamiento pues estaríamos en capacidad de hacerlo, ¿no? No requerimos una historia clínica detallada, es un manejo más automático de las lesiones que ameritan un tratamiento
inicial porque comprometen el estado fisiológico del paciente. La neumotecnia BCD todavía se mantiene en trauma, en el manejo intrahospitalario, y pues si no tenemos destrezas para aplicar el tratamiento ideal, pues considerar que tenemos un plan B hasta que alguien más capacitado nos preste ayuda. Me quedan apenas 2 diapositivas, me disculpan, yo sé que ustedes conocen estos conceptos, pero vale la pena hacer un remember. Eh, la preparación, muy pertinente hoy, ¿no? Desde el momento en que va a llegar el paciente, si la sala de reanimación está con un paciente ventilado, con un paciente sospechoso de COVID, pues ¿dónde lo vamos a recibir al paciente? Antes de aplicar el ABCD, pues debemos prever si vamos a tener el espacio, ¿no?, para recibir un paciente politraumatizado. El triaje, del que se menciona, si podemos ofrecer una buena calidad de vida, o más bien desde cuándo empezamos a limitar el soporte. Yo creo que eso tendríamos que empezar a definirlo. Luego la revisión primaria con la neumotecnia, pues ya conocida. Al mismo tiempo, las medidas de reanimación, una radiografía anteroposterior de tórax, una panorámica de pelvis, una tipificación sanguínea, una prueba de embarazo en las pacientes, y una sonda nasogástrica y una vesical, y en ese momento podemos transferir al paciente. A la revisión secundaria, y sí, pues nos disculpamos de nuevo con los médicos clínicos, pues ahora sí nos corresponde hacer un análisis detallado de las condiciones que presenta el paciente, sus comorbilidades. Le da mucha importancia el ATLS de la última edición, pues a determinar si utilizo no anticoagulantes para, pues, prever las posibles complicaciones que serían letales en pacientes con el uso de estas drogas. Continuar la monitorización y evaluación constante. Suele suceder que logramos estabilizar un paciente y salimos para recibir los aplausos, sale el tratante, el R3, el R2, el R1, y desde la vida real no es, por algo han sacado esos videos de que el paciente mismo está asistiéndose mediante un dispositivo, bolsa, máscara, pues una respiración asistida, pues, ni preguntarle la frecuencia o la presión positiva al final de la respiración que está utilizando, ¿no? Siempre mantener monitorización constante hasta que se pueda instaurar el tratamiento definitivo. Y con esta diapositiva termino recordando esta mnemotecnia y puntualizando ciertos criterios que hoy en día, pues, involucran un riesgo mayor, ¿no? Establecer una vía de área definitiva. En teoría deberíamos tener la capacidad de aplicar este procedimiento, sin embargo, pues en nuestro hospital preferimos que lo haga el especialista que tiene mayor experiencia y experticia en el manejo de una vía aérea. Sin embargo, hemos tenido guardias en los cuales nuestros colegas anestesiólogos están con 2, 3, 4 procedimientos. Pues tenemos que promover un plan B, ¿no?, que podría ser tan sencillo como colocar una cánula orotraqueal o la elevación del mentón, que pues todos conocemos que son medidas efectivas hasta que se dé el tratamiento definitivo. Obviamente serán temporales. Ventilación, conceptos generales, yo sé que la mayoría de ustedes dominan. Si el paciente llega hipoxémico, estará probablemente con una alteración del estado de conciencia. No le culpemos, es un mal paciente, probablemente esté haciendo hipoxemia, y lo vamos a manejar con FiO2 y con presión positiva. Si tiene una alteración en el aclaramiento de CO2, pues vamos a manejarlo con volumen corriente y con volumen respiratorio, hasta que pues el intensivista pues nos asista con las otras constantes para optimizar su ventilación y oxigenación. Esta lesión que ya salió de las lesiones que antes las catalogábamos como lesiones que comprometen inmediatamente la vida del paciente, ahora han pasado a la revisión secundaria si seguimos el protocolo de ATLS. En la revisión secundaria podemos valernos de una radiografía o de una tomografía. Sin embargo, pues podríamos confundirnos, es una lesión que tiene patrón de COVID o más bien es una contusión pulmonar. Más bien lo que deberíamos hacer es pensar que todos los pacientes tienen la posibilidad de estar contagiados con este virus, ¿no? Y algo que menciona la TLS actual, pues es la descompresión digital como paso intermedio entre la punción
la descompresión con aguja en neumotórax de atención y la colocación de un tubo como tratamiento en muchos casos definitivo. Eh, la descompresión digital pues está descrita, la hacemos ahora, la deberíamos hacer. Si puedo yo disminuir la posibilidad de que se generen aerosoles, pues preferiría los procedimientos menos invasivos. Si me tocaría en el peor de los escenarios hacer una vía aérea quirúrgica, pues daría quizá una traqueostomía percutánea o una cricotiroidotomía, pero la que menos posibilidad de generación de aerosoles de. Y en lugar de hacer una descompresión digital, pues quizá colocar un tubo de tórax con la técnica cerrada. Pues obviamente si la doctora Natalie y el doctor Aguirre pues no están, que serían los más capacitados para manejar de mejor manera este tipo de lesiones. En la circulación algunos cambios, los que se suman a la tendencia actual del manejo de líquidos en todas las especialidades, restringir la terapia hídrica, no son 2 litros, ahora es solo 1 litro a chorro, y luego pues pensar en un protocolo de transfusión masiva eh, con las con la distribución 1-1-1, una sangre, un plasma, unas plaquetas, y pues como paso intermedio el ácido tranexámico, que a propósito tardó en ser incluido en las guías norteamericanas, pues sin embargo ha demostrado su efectividad sobre todo en las primeras horas posteriores del trauma. Todavía no ha sido descartado el uso de este elemento. Y el déficit en D, la alteración neurológica, pues definir, por favor, a nuestros médicos que están en el área de emergencia, pues definir si el paciente va a necesitar terapia intensiva o no, más bien, o no lo recibimos al paciente o terminamos la estabilización primaria y lo tenemos que remitir a un hospital que tenga la disponibilidad de este espacio. También menciona el ATLS actualmente la solución salina hipertónica, y de hecho creo que está superando al monitor porque no tiene esa alteración en la presión arterial que sí la manifiesta el monitor. En exposición con control del ambiente, pues asegúranos que no haya un código aéreo mientras el paciente politraumatizado ingresa al área de emergencia o de reanimación. Pues les agradezco por participar en este conversatorio, y le doy paso a David o Natalie para que canalicen las preguntas si es que existiera. No está activado el micrófono, David. Listo, mil disculpas. Ya estamos con el micrófono activado. Lastimosamente estaba bloqueado por seguridad. Bueno, felicitaciones, Fausto, por la charla. Realmente una perspectiva muy interesante de la realidad del trauma y de la emergencia que nos ha tocado vivir a nosotros como cirujanos
como siempre digo, tal vez si la pandemia fuera de apéndices o vesículas la hubiéramos disfrutado más. Sin embargo, pues no es sino algo clínico que nos ha tocado aprender. Tenemos varias preguntas. Voy a empezar por la primera. Tal vez las responda Fausto, algunas las responderé yo. Dice, bueno, buenas noches por la charla. Las estadísticas que nos muestran nos indican que durante el semáforo en rojo ayudó a disminuir las emergencias por trauma. Con esta premisa y viendo la situación actual de la ciudad, ¿creen ustedes que se debería recomendar el pase de la ciudad a un semáforo rojo? Fausto. Eh, bueno, hemos enfocado esta charla sobre todo en lo que respecta a trauma. Sin embargo, pues lejos de hacer de abogado del diablo y como parte del equipo médico, pues han sabido expresar de manera efectiva que hay otros intereses, incluso por encima de la misma salud, cosa que no estoy de acuerdo. Realidades sociales, gente pues si no sale a trabajar realmente no tiene que comer. Entonces yo le veo muy difícil el COE nacional y los COEs locales, pues no creo que vayan a dar marcha atrás en la semaforización, o van a cambiar la semaforización, pero con diferentes restricciones que realmente no creo lo más adecuado. Sin embargo, pues desde nuestro punto de vista, pues presentar al menos una posición formal como institución de salud, que ya se lo hizo en los días previos, pues sería efectivo. Eh, la última palabra, pues obviamente la tendrá el COE, ¿no? Y debería, pues, entender que en algún momento, si siguen todas las enfermedades volviendo a su prevalencia, a su frecuencia normal, pues van a terminar ahora sí colapsando. Si solo con pacientes de COVID y con restricciones se han colapsado los sistemas de salud, pues no se diga cuando todas las demás patologías también requieran de hospitalización y de servicios en las unidades de salud. Sí, muchas gracias. Muy de acuerdo con la respuesta de Fausto. En realidad, pues por supuesto que nos vendría un respiro de 15 días de rojo muy bien a los hospitales, pero pues no está la decisión en las manos de los hospitales, sino del COE provincial y nacional. Otra pregunta dice, buenas noches, si nuestro hospital se convierte en COVID, ¿qué va a pasar con los pacientes no COVID que requieran cirugías urgentes o emergentes? No sé si quiera usted responder, Fausto, y yo sí quisiera hacer un par de apreciaciones en torno a eso, pero pues, primero viendo qué dice nuestro presentador de hoy. Bueno, en cuanto a los pacientes no COVID, recordemos que pues nosotros no hemos dejado de atender pacientes no COVID. La cirugía urgente que compromete la vida del paciente en las siguientes horas se está realizando en el hospital. Eh, Esperamos que en algún punto ya las unidades de terapia intensiva se desocupen un poco, baje su frecuencia y tengamos algo de respiro para pasar ya a otro tipo de cirugías, pero los pacientes no COVID que requieren algo urgente o emergente tienen atención en nuestro hospital. Muchas veces, y esto nos va a sacar un poco más fortalecidos en torno a que nuestro hospital ha sido un hospital de tercer nivel y esto nos ha hecho revalorar lo que es el tercer nivel y hacer que el segundo nivel empiece a funcionar en la ciudad, teniendo que referir y derivar a algunos pacientes de segundo nivel para no saturar nuestro hospital de tercer nivel. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, creo que si no hay más preguntas, en realidad para la unidad de cirugía general es un gusto estar presente en este tipo de eventos. Le agradecemos a Fausto, quien tiene mucha dedicación a la parte de docencia también y que ha estado activo en las guardias multidisciplinarias viendo la realidad del hospital y apoyando en todo lo que se ha requerido. Igual, a su vez, veo la presencia grande de muchos de nuestros residentes, especialmente de los médicos asistenciales que se encuentran en la emergencia, quienes han sabido darnos una mano en el manejo de los pacientes. Entonces, es importante que recuerden que pues,
la mano invisible del COVID es aquella que ha hecho que muchas enfermedades estén desatendidas. Y si bien por ahora tenemos una prevalencia baja, estas están silentes y complicándose en casa. Entonces, la valoración clínica de los pacientes para llegar a diagnósticos tiene que ser la principal arma, no el que vaya primero a la tomografía o no en pedir un examen sin valorar la clínica del paciente o no catalogar cualquier cosa para una u otra especialidad de inicio. Empecemos a trabajar en equipo con valoraciones clínicas, que eso será lo que nos dé la certeza con nuestros pacientes, porque esto está recién empezando en torno a las patologías desatendidas, pero cada vez vamos a tener más y vamos a ver prevalencia de enfermedades que tal vez ya nos habíamos olvidado un poquito. ¿Sí? Creo que es todo por la noche y si es que no hay más preguntas, daríamos por finalizada la sesión siendo las 9 de la noche. David, ya hay preguntas, te mandé al teléfono para que las leas. Ya, acá. Sí, perdón, Bueno, es aquí que me llega otra. conectó un poco el internet. No hay problema. Otra pregunta dice, felicitaciones, doctor Fausto, de los suicidios, ¿cuáles serían los más atendidos en el hospital? Bueno, no tenemos un centro de trauma en sí y el porcentaje es menor al 1%. Las lesiones menores que hemos tenido pues, son los clásicos cortes a nivel de antebrazo y las intoxicaciones que no manejamos en sí trauma, pero como departamento de emergencia, pues obviamente se hace el manejo por parte del mismo, ¿no? Del departamento. Los intentos de estrangulamiento, que recuerde, pues quizás un par de años con signos de la cuerda y recordar, pues si seguimos las prioridades del diagnóstico definitivo no es esencial, pues controlar la vía aérea, si vemos el signo de la cuerda, pues pensar que el paciente en algún momento puede hacer edema de glotis, los corticoides están determinados para su uso, una sola dosis, considerar que pueden haber hemorragias subconjuntivales incluso y la posibilidad de un edema cerebral, pues si el paciente se pone con alteración psicomotora, considerar esta posibilidad y ventilarlo tempranamente. En el último año, en el 2019, que recuerde, no hemos tenido un intento autolítico que lo hayamos manejado como cirugía. Tengo una pregunta más. Excelente, doctor Fausto. Una pregunta. ¿A qué pacientes quirúrgicos solicitamos pruebas COVID? ¿O todos deben entrar con pruebas a quirófano? Gracias. El micrófono, Faustito. No estaba de anfitrión, ya me dieron el micrófono. Eh, sí, también nuestro colega y amigo, saludos Marcos, también hace la misma pregunta. Pues realmente en este momento y considerando el porcentaje superior al 80%, debe ser, no quiero equivocarme, pero de posibles falsos positivos o negativos, pues no es una recomendación y este estudio que había comentado de cirugía ortopédica, pues considera más bien hacer un PCR en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Tienen su índice de error. De hecho, pues les comento un caso particular del último turno, el día jueves, un paciente que llega con una prueba eh, rápida negativa del día anterior. Por protocolo colocamos un tubo de tórax y resulta pues que el resultado de la muestra que ya se tomó en la emergencia por protocolo, insisto, pues salió positivo. Entonces, confiarnos en qué paciente vaya a tener o no una prueba positiva, pues tendría dos caminos. O hacemos PCR y pruebas rápidas a todos para verificar pues si hay inmunidad aguda, si hay contaminación reciente, si hay ADN presente. O la otra posibilidad, pues más bien utilizar medidas de protección universal en todos los pacientes, considerando que todos los pacientes serían posibles infectados. No sé si vayamos a terminar con los recursos del hospital o si estaríamos en capacidad de hacer eso. Sí, bueno, no creo que hay más preguntas en estos momentos. En realidad, la recomendación sobre las pruebas en los hospitales, pues
siempre tiene que ser ajustada a la realidad de cada hospital. Aquí ya ni siquiera estamos hablando de una realidad provincial ni de ciudad. Cada hospital tiene su epidemiología, sus pruebas diagnósticas disponibles y la fase que cada hospital esté atravesando, ¿no? Obviamente la recomendación universal siempre será pues protegernos lo más posible para protegernos a nosotros y a todo el personal. Creo que si no hay más, pues podemos dar por terminada la sesión. Sí, David, ya solo para terminar, bueno, muy importante la presentación de estadísticas y la revisión de protocolos. Bueno, felicitar al doctor Fausto Quichimbo, una brillante exposición, al doctor David Barzallo como, por su participación como moderador esta noche e invitarles para el lunes. Ya vamos a estar ya el lunes prácticamente con el tema de emergencias médicas durante la pandemia. Ya con esto podemos cerrar sesión agradeciéndoles a todos los participantes de esta noche.